Formación virtual, el TEAM. Normas de competencia en auditorías. Las auditorías son efectuadas por personas que no tengan responsabilidad directa en el área auditada. El auditor debe poseer la competencia necesaria para ejecutar la auditoría. En los casos que el equipo auditor no tenga el conocimiento técnico del producto o servicio en referencia, puede estar acompañado de un experto técnico quien estará bajo la dirección de un auditor, pero no actuará bajo el rol de auditor. El auditor debe poseer atributos de ser imparcial, ser discreto, tener la mente abierta, ser diplomático, ser firme y no negociar con el auditado, tener una alta capacidad de observación, ser versátil y no tener prejuicios. Dentro de las principales funciones y responsabilidades del equipo auditor están planificar la auditoría, revisar la información documentada, permanecer dentro del alcance de la auditoría, recolectar y analizar evidencia objetiva, documentar y reportar los hallazgos y elaborar y presentar el informe de auditoría. Durante la auditoría, el auditor debe usar como referencia la lista de verificación previamente diseñada. Allí consigna los hallazgos identificados, tanto fortalezas como no conformidades y oportunidades de mejoramiento. Teniendo presente que la auditoría es un ejercicio de comunicación en dos vías, es necesario que el auditor realice varios tipos de preguntas que faciliten la entrevista y le permita recolectar información, aclarar sus ideas y verificar la exactitud de lo que ha oído. Las 3 preguntas más apropiadas para facilitar esto son preguntas abiertas, preguntas de sondeo y preguntas cerradas. Es importante evitar las preguntas capciosas, las preguntas agresivas y las preguntas múltiples. El siguiente diagrama de flujo muestra cómo se enlazan los diferentes tipos de preguntas. Sin embargo, las preguntas por sí solas no son suficientes. Es necesario que el auditor escuche activamente las respuestas del auditado. Escuchar involucra usar todo el cuerpo, ya que la comunicación interpersonal tiene 3 componentes. Palabras, 7%. Tono de la voz, 38%. Y el lenguaje corporal, 55%. Todas estas transmiten información. Durante la entrevista, el auditor debe seguir la regla 80-20, es decir, con el manejo adecuado de las preguntas y el silencio. El auditado habla el 80% del tiempo y el auditor el 20%. De esta manera, en el proceso de entrevista, el auditor debe pasar por 4 etapas. Establezca contacto y escuche. Mantenga la comunicación y escuche. Pregunte y escuche. Verifique y escuche. Durante la auditoría, se pueden presentar situaciones difíciles con el auditado, como hostilidad, evasivas, falta de cooperación y un estado de nerviosismo paralizante. En esa situación, es importante que el auditor se mantenga sereno y no se deje provocar, ni responda agresivamente o pasivamente. Aquí es donde es útil la habilidad para responder con empatía, es decir, ver la situación desde el punto de vista del auditado. En la auditoría, la mayoría de las veces no resulta práctico o efectivo desde el punto de vista de costos y tiempo hacer verificación al 100% de los elementos de una población. Así que el auditor debe aplicar técnicas de muestreo probabilístico o no probabilístico, asegurando que la muestra sea representativa. El siguiente gráfico muestra cómo se desarrolla el proceso. Finalmente, al realizar el informe de auditoría, el auditor debe asegurarse que contenga un resumen del proceso de auditoría, las conclusiones de acuerdo con los criterios de la auditoría y una descripción detallada de los hallazgos. La redacción de los hallazgos debe ser corta y precisa. Para el caso de la redacción de las no conformidades, esta debe describir el criterio o requisito incumplido, seguido de las evidencias identificadas y opcionalmente describir el impacto que genera.
Siempre se debe evitar a toda costa usar palabras imprecisas al determinar cantidad, precisar fecha y términos absolutos. Formación virtual El Team. Normas de competencia en auditorías.